Estábamos los tres Espérate. sentados. Pero para mala Hola suerte gente de del YouTube, tocino, hoy nuestro vamos a asiento jugar tenía contacto con el agua. a este juego. Se quedó parado, estaba ahí. No entiendo por qué es este fin de Brain los días, pero acabo de sacrificar mis cosas por algo. Espero que me salga. El penúltimo. Ya pasaron días después de la fusión que hice. Con un dedo puesto en la tecla espaciadora para saltar, pero para mi buena suerte justo la piedra entera se destruyó. Y ahora la siguiente en preocuparse tenía que ser la de Rosado, porque ahora su lado del barco se estaba enfrentando a la piedra. La verdad fue muy acertado utilizar este material de acero para construir el barco. El acero está haciéndose la partida en este momento. Les juro que el pobre Tocino parecía un equilibrista. Estaba haciendo malabares para mantener. Esperando que se entrara. Ok, ya tengo todos los bombinitos. Metí todos, así que... ¿Cómo se le ocurre saltar? Bueno, al final nos quedamos la de Rosado y yo. No sé si fue suerte, pero justo el barco se acomodó para que la parte menos destruida se enfrente a la propia. Klaus, ala. A una de las autoras de la construcción, la verdad ya no sé si fue esta o el Tocino quien hizo este barco, pero se llama Pepe. Como pueden ver, pues es completamente... No da mucho. Increíblemente llegamos al escenario final, cruzamos la... Perdón por el lag. Ninguno de los pinchos o bichos estos nos mató y llegamos a la isla del tesoro. Pepa con toda la felicidad del mundo se dirigió corriendo al cofre, incluso no estuve en el admin abuse porque no. Que ella reciba la recompensa y luego lo hice yo. Reaparecí en mi parcela y mientras estaba reconstruyendo mi patineta vi una rareza, un barco. Esto es increíble, chicos. Les juro por Dios que la última vez que he visto un barco en este juego es tan en el pasado que ni siquiera me acuerdo. Vamos a jugar 99 noches. Una de las tripulantes por algún motivo saltó y se quedó en una de las parcelas de otro jugador, pero bueno, cosas de ella. Yo quise bajar para ver más de cerca su barco. Por cierto, qué raro me siento llamándole barco a una construcción en este juego. Qué raro es esto porque no han puesto nada. La chica bajó, pero que él murió. Y lo único que pusieron son pinches clases. Y me dirigí a la parcela de los chicos del barco. Pero al verlo de nuevo vi que estaba medio construido. Parece que uno de los dos se había olvidado de guardar el progreso. Vi que había unos carteles en la parte trasera. Uno decía la Backup Squad y el otro Regi. Bueno, mientras las estaba mirando, pude ver cómo no hay nuevas. Una especie de fila de toquecitos, como si se hubiera destruido algo. Me llamó la atención, así que fui a ver. Aquí me encontré con dos jugadores. Al acercarme, adivinen quién este no es nuevo. Pepa y el Tocino. El Tocino conducía una este es nuevo. No, tampoco. Y Pepa tenía una balsa básica. Esto es una competencia, muchachos. El Neo Explorador. El Tocino se quedó y un ¡Hala! Quería esquivar toda esa piedrota que tenía delante. Literalmente toda la gente intentó regresar a su barco, pero está acá nada más. Pepa muere. Ya iba a regresar donde el Tocino para felicitarlo por ganar, pero también se había muerto. Volví a la parte de las parcelas y seguían conectados los mismos jugadores. El Capibara y la Rubia construyendo el barco y el Tocino y Pepa recién empezando su construcción. Bueno, veamos cómo progresa la construcción de ambos. Pepa y el Tocino están en el equipo negro. Podemos ver al Tocino creando una especie de plataforma con bloques negros. Me metí, gente de YouTube. En el equipo rojo, el barco recién a media construcción. Después de un par de minutos de avance, los del barco se cansaron y en vez de completar el vehículo entero, ya le pusieron motores. Chicos, es que es el chip que tienen en el cerebro. Es un chip que entré con Words. Este juego a hacer barcos. Me imagino su conversación. Seguro se dijeron ok. Como, oye, ¿qué estamos haciendo? Words, si no te mueves, pues voy a intentar ayudarte. Dejó de avanzar con la suya y ambos simplemente se quedaron parados. Supongo que se estaban tomando una foto. En la construcción del barco se veía... Me parece que no se va a mover. La Rubia simplemente se quedaba sentada. Probablemente era nueva y no tenía muchos bloques para ayudar. Bueno, se está moviendo. Empezaron a deformar completamente el concepto de barco. Pusieron una barra de hielo en la creo parte que sabe jugar. Motivo. Regresando con el equipo negro, el Tocino continuó su avance. Puso columnas en las esquinas de la plataforma que estaba construyendo. Pepa simplemente se quedaba parada. Estaba disociando o se imaginaba la arquitectura de su construcción.
Volviendo al equipo rojo, vi que habían puesto lo voy a ayudar en todo porque en uno de los costados y se veía como algunos de seguro aún no llega a sus 20 días y eso. Volviendo con el tocino, parece que estaba empezando con las bases del techo, lo estaba haciendo con el mismo material. Y luego se puso a completar este techo con ladrillo rojo. El barco, por otro lado, le había puesto 2 banderas a los costados. Y este zarpó, así a medio construir, zarpó. Al acercarme todo un pedazo del costado, justo donde estaban los globos, se destruyó, cayó. Y la mitad del barco, porque ya no es un barco entero, zarpó. De alguna forma pude acomodarme para estar dentro y no estar ahí volando todo el tiempo. Pero el barco se estaba atascando hacia un costado. Uno de los dos prendió el propulsor, pero no ayudó mucho. De hecho, lo único que logramos ¿soy yo? fue quedar al revés. Ahora les juro que vi que tenía un resorte. Sí tiene cierta fuerza, cierto impulso para mover un poquito los barcos. Y sí, logré destrabarlo. Pero por algún motivo la rubia intentó hacerlo por su cuenta y como consecuencia se ahogó. El capibara se quedó solo, hasta que parece que simplemente se desconectó y su barco pues desapareció. Bueno, no duraron ni siquiera el primer escenario. Esto con el equipo negro, entonces ella tenía bastante avance con su barco. Nos tocó nieve, está perfecto. Estaba poniendo una especie de vigas alrededor. Les voy a ser sincero. Necesito ver si estoy... ¡No! En la otra esquina tenemos a Pepa. No, creo que lo mataron. Su barco era una Espérense que tengo algo en la mano. Parecía uno de los primeros intentos de la humanidad para construir algo que flote en el agua. Luego de un par de minutos, el tocino ajustó detalles y Pepa se rayó. Deformó completamente el patrón de color que estaba siguiendo y puso cualquier bloque por ahí. Puso pilares de 2 de alto. ¿Tenemos suerte? Y luego puso una bandera. También colocó sillas, se sentó, parecía que ya estaba listo para zarpar, mientras que el tocino seguía ajustando detalles. Pepa puso 2 mástiles a los costados de su construcción. Bueno, esperaba que estaba calculando bien el peso de su barco. Pepa quitó uno de los mástiles, y luego se bajó para aclarar a su compañero. Se quedó plan, ¿por qué el tuyo se ve bonito y el mío parece un naufragio? Saltó encima del puesto de chimichangas y dijo, a esto le falta algo, y puso un mástil gigante en el techo. Durante todo este tiempo solo estábamos los 3 en el servidor, hasta que se conectó un jugador más. Me dirigí a la bandera azul y que al parecer ya había saltado porque su parcela estaba con agua, pero él, en vez de ir hacia adelante, se fue hasta atrás. Se chocó con ese árbol, retrocedió un poco, dio un 360 y se murió. Me atrevo a decir que ese fue el peor barco que he visto en mi vida, porque ni siquiera avanzó, ni siquiera salió de su parcela. ¿Cómo es posible? Bueno, regresé donde Pepa y el tocino. Pepa al parecer ya había acabado de construir su coso, solo le puso unos cuantos globitos alrededor. Por otro lado, el tocino ya empezó a romper la estética, puso carteles de manera desordenada alrededor de su puesto. Mientras me fui a otra parcela para visitar a otro jugador, pero vi que Pepa y el tocino ya habían zarpado. Pepa se le adelantó. El tocino por algún motivo activó escudo, pero se quedó atascado justo en la entrada de su parcela. Luego se la guió porque se estuvo ahí tepeando. Pepa claramente le llevaba ventaja y se veía cómo controlaba muy bien su barco, hasta que mientras miraba al tocino pude ver cómo el pobre barco de Pepa se cayó. Me acerqué, bueno, gente de YouTube, seguimos. De un costado a otro, estaba fuera de control, se estrellaba con todas las piedras, hasta que de la nada la tipa salió eyectada al cielo, salió volando. Yo dije, ¿a qué lo que? Les juro que saltó hasta el cielo y luego cayó. Pero antes de que empiecen a reportarla, me di cuenta que tenía una mochila detrás. Eso explicaba su salto olímpico. Bueno, la competencia dio un giro muy dramático. Mientras Pepa procedía a pie, por así decirlo, esto sí no seguía en agua. Pepa literalmente quería pasarse los escenarios caminando. Bueno, accidentalmente me morí, respawné, tuve que reconstruir mi camioneta de cero. Otra vez fui volando y aquí se me perdió el tocino Pepa. De hecho, vi un globito volando. Supongo que era de Pepa porque el puesto de chimichangas de tocino estoy no tan tenía concentrada que ni siquiera hablo. Les juro que perdí tengo que ir a esa casa, en el escenario de los hongos. pero Estaba buscando por todo lado hasta que por fin la vi. Me quise acercar al tocino y miren cuánta mala suerte tengo. Justo cuando iba a pasar por ese telón, me cae en la cabeza una de esas pelotas que caen del cielo. Sí, es una pena terrible. A Oliver le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. Está en el otro lado, es nuevo.
Otra vez reaparezco en mi parcela, otra vez reconstruyo. Porque siempre te aparece acá. El tocino ya había pasado el escenario de la electricidad, mientras veía que Peppa seguía en el mapa de la miel. Ahora el tocino estaba en el escenario de los cocodrilos. Quiero ver qué es lo que hay ahí. Pero para su buena suerte, los cocodrilos me estaban siguiendo a mí. Intentaba ir de un lado a otro del mapa para perderlos, pero me seguían. Creo que haya nada. Para no alterar la competencia tuve que volar hasta el siguiente escenario. Yo lo estaba esperando en este mapa radioactivo que era el siguiente. Yo pensaba, bueno, no creo que los cocodrilos lo maten, pero cuando vi al barco pasar el telón me sorprendí y parecía, no sé, calavérico, estaba hueco, tanto daño le habían hecho los cocodrilos, lo que me hubiera quedado. Para su suerte, justo se quedó flotando en el costado derecho del escenario, porque aquí los barriles explotaban. Mientras tanto, Peppa ya estaba cruzando el 50% del mapa. Bueno, pasamos al escenario de la caldera empujada y el tocino murió instantáneamente. La ganadora oficial era Peppa. Ya iba a acercarme para felicitarla, pero se murió en el escenario de electricidad. Bueno chicos, aplausos para la ganadora. Peppa con su coso le ganó al puesto de chimichangas del tocino. Fue una buena decisión de su parte bajarse de la porquería de barco que había construido. Luego de unos 100 metros me encontré con este lugar a la derecha. Antes de bajar parece que inició una ola de calor porque salieron gotitas de sudor de mi cabeza, así que tenía que salir del auto, si no me sofocaba. Miren cómo se puso el cielo, simplemente es una ola de calor. Abrí la puerta del segundo piso de este establecimiento, pero solo encontré unas cuantas cajas y el lugar estaba vacío. En el piso de abajo encontré algo parecido a una forja y creo que había un NPC parado ahí. Interactué con él. Este NPC me estaba ofreciendo arma para matar mutantes, pero necesitaba unos materiales. Dijo, dame 3 lingotes de oro y te daré el arma definitiva. Sí, cómo no. Tengo pura chatarra en mi auto y quiere que le dé lingotes de oro. Exploré la parte de atrás, pero no había nada. Este lugar no me benefició en lo absoluto. Me subí al auto, arranqué y empecé a conducir. Pero pasaba algo extraño. El auto se movía demasiado lento. Miren cómo subía la agujita de la velocidad. En ese momento me preguntaba si el calor fue el culpable. Tal vez, no sé, derritió los neumáticos, calentó el motor. Para mi suerte, el clima cambió y parece que la ola de calor desapareció, pero yo seguía yendo extremadamente lento. Pensé que tal vez podía ser el peso que le había cargado el auto por anclar muchos objetos, así que frené el vehículo y tiré estos visores nocturnos. Me metí de nuevo, encendí el motor y esta vez fui un poco más rápido. Parece que tirarlos funcionó, pero no alcanzaba la velocidad que yo quería, así que me bajé de nuevo, tiré esta pistola de goma porque igual solo quedaba. Necesitamos mucha madera para craftear pesaba, pero no había nada. Entonces lo que sería la cama fuerte. Mi auto estaba igual de lento. Bueno, no tenía de otra, solo y la torcha. Anduve por la carretera a esta velocidad y fue muy aburrido, la verdad. Me crucé con una para que no piedra, te caigan rayos. Y milagrosamente Y a los 1234 metros así que voy a ir de búsqueda a buscar para que haya gasolina, un motor o algo. Gasolina, esas cosas. Parece que era un almacén y había estas dos puertas levadizas. Cuando abrí la de la izquierda dije wow, porque vi un montón de cosas. Realmente era un super almacén. Pero al entrar me asusté porque aparecieron 3 mutantes que estaban cuidando esas cosas. Yo estaba preparado para este momento porque tenía un hacha pegada al auto. Pero al agarrarla, tremendo susto que me di. Porque apreté la F, pero mi personaje en vez de agarrar el hacha, agarró el maletero de atrás. Y si me sale algo bueno, no sé. Nuevo, mi hacha desapareció. En ese momento dije, no, Dios mío, no me digas que se lo tragó la tierra. Miré a mis espaldas y justo ahí estaba el hacha. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, agarré el hacha, me dirigí al almacén y estiré la mano todo lo que pude. Logré sacar uno de los mutantes, felizmente no vinieron los 3 Espero a la que vez. encuentre... Me sorprendió porque hizo un salto olímpico. Luego empezamos a pelear. Para cofres, para tener más... Eso, él me pegaba. Estuve un buen rato intentando acertarle golpes sin que él me golpee. Luego de unos minutos lo maté, pero me dejó con la mitad de vida. Y repetí el plan. Esperé a que creo que sé dónde hay cofres. Luego empecé a atacar a un segundo mutante, lo saqué fuera del almacén. De igual forma nos pusimos a pelear por un buen rato. Al final lo maté, este me dejó con menos vida que el anterior. Luego de nuevo esperé a que se me regenere la vida. Ataqué al tercero, el último que faltaba. Este sí era un poco raro porque se ponía a saltar encima de mi hacha. Ya le estaba acertando varios golpes, pero no se moría. En medio de nuestra pelea empezó a llover y caían rayos. Yo decía, muérete de una vez, no quiero que me caiga un rayo
alguien me mate. Este sí me bajó más vida que los anteriores. Miren, mi vida llegó hasta incluso estar roja o anaranjada. Y luego me dirigí al almacén para cubrirme, no sin antes regresar el hacha al auto para liberar mis manos. Bueno, aquí adentro había un montón de cosas. Lo primero que hice fue buscar alimentos. Y me da un mientras comía estas manzanas que un rayo justo arriba del almacén. Empecé a hacer un poco de espacio. Agarré estos barriles radioactivos que claro, cuando los tocas te intoxicas, pero tenía que sacarlos afuera. Al entrar de nuevo vi gasolina, tal vez ese era el problema del auto. Esta estaba casi llena porque tenía 7 de 9 litros de combustible, pero no podía salir a vaciar la gasolina en mi auto porque qué tal si me caía un rayo. Entonces esperé a que caiga un rayo y luego salí para conducir el auto más cerca a este almacén. Y justo cuando lo hago, deja de llover. Qué chistoso, ¿no? Bueno, había 5.6 litros de gasolina, así que tal vez ese no era el problema. Pero bueno, mejor que sobre a que falte, así que llené más gasolina hasta 12.6 litros. Y no se olviden siempre de cerrar la tapa. Bueno, el bidón de gasolina lo anclé a la parte de atrás por si hacía falta en el futuro. Entonces, si no era problema de la gasolina, ¿qué era? Abría el capó. Tal vez faltaba aceite o agua aquí adelante, pero no, había 3.4 litros de aceite y 2.5 litros de agua. Luego vi los neumáticos, tal vez si alguno se había reventado o desinflado, pero rodeé todo el auto y todo estaba bien. Bueno, yo seguía haciendo espacio, agarré este barril azul y lo saqué. Abrí la segunda puerta y había más cosas. Creo que podríamos, gente de YouTube, ir a explorar. Ya tenía 19.6 de gasolina, así que si estaba lento con esta cantidad ya no sé qué era. Bueno, seguí sacando cosas, esta puerta del almacén se fue afuera, esta botella afuera, esta escalera afuera, este celular no funcionaba afuera, esto estaba oxidado, no servía afuera, esta bola amarilla afuera, este cuadro afuera. Pensé que esta cosa era una batería, así que intenté reemplazarla en el auto, pero al parecer no podía sacar o intercambiar la batería del carro, así que lo dejé así. También encontré una silla que creo que era más grande que mi auto, la saqué afuera. Encontré otro bidón de gasolina lleno con 7 litros para vaciarlo al auto. Llené hasta 26.6 de combustible. Creo que nunca había tenido tanta gasolina en un auto. Bueno, seguía sacando las cosas. Esto era basura. Y luego encontré el oro, un motor. Me dije a mí mismo, definitivamente este es el problema. Saqué el motor del auto, lo puse por ahí, agarré el nuevo a ver si encajaba y era perfecto. Bueno, yo seguí sacando las cosas, encontré unas cuantas monedas, una puerta, un palo, una patineta, esta cosa parecía un candado, un matamoscas para golpear mutantes, pero ya tenía el hacha. Y esta cosa cuadrada, que yo pensé que era solo utilería, pero cuando la agarré empezó a sonar, luego misteriosamente desapareció y justo empezó una tormenta de arena. Me pregunto si este objeto raro la desencadenó. Bueno, la tormenta de arena me bajaba vida, así que tuve que entrar. Mientras estaba recogiendo algunas cosas, el suelo empezó a temblar. Luego de la nada se generó una nube rosada alrededor mío. Me bajó bastante vida. Yo rápidamente salí de ahí, pero afuera estaba la tormenta y me seguía bajando más vida. En el último segundo, un golpe más de la tormenta y me mataba, pero entré. Afortunadamente el efecto desapareció, si no, ahí quedaba. El temblor seguía. Yo en medio del pánico me puse a comer para regenerar un poco de hambre. Parece que esa caja misteriosa mágica ya desapareció. Encontré otro bidón de gasolina, pero no podía salir por la tormenta. Por ahí encontré un cono, más monedas y un inodoro. Encontré también dinamita, otro motor. Luego de un par de minutos pasó la tormenta. Quise echarle el último bidón de gasolina al carro, pero noté que mi auto estaba inclinado. Miren, esta rueda se había hundido en la tierra. ¿Habrá sido por la tormenta? Tal vez sí. Bueno, yo la saqué y la puse de nuevo. Igual la de atrás, la saqué y la puse de nuevo. Ahora sí, llené la gasolina por completo, 33.6, más de la mitad del máximo que puede soportar. Ahora sí, ya tenía todo, más de 30 litros de gasolina y un nuevo motor. Ya si va lento sería por un fenómeno inexplicable. Me subí al auto, encendí el motor y empecé a conducir. He de admitir que el motor se escuchaba un poco diferente, como que un poco más agudo, pero antes de partir vi una banana tirada en el piso. No podía desaprovecharla, la agarré y me la comí. Ahora sí, me subí al auto, encendí el motor. Recuerden el truco, retroceder un poco y de ahí avanzar. Por el momento parecía que todo iba bien. Me subí a la puesta y sí, efectivamente todo iba bien. La aguja de velocidad ya estaba por encima de los 40. Haya sido el motor o la gasolina, eso lo reparó. Bueno, continué con mi viaje. A los 1230 metros me encontré con una piedra y justo después a lo lejos vi la silueta de una edificación. Pero cuando me estaba acercando a ella vi la pistola de goma que yo había tirado. Estaba yendo al contrario. Así que di media vuelta y ahora sí hacia la dirección correcta. Bueno, pasar por aquí tal vez fue una señal. Agarré la pistola de goma y la pegué al auto. Encendí el auto, un poco para atrás, luego hacia adelante y ahora sí emprendemos el viaje. Por los 1350 metros pasé por los garajes a la izquierda. Leí
Vi en el cartel de la derecha que la parada camión estaba a 3.500 metros. ¡Wow! Seguí conduciendo. Cerca de los 1.700 metros encontré un anuncio de Bloxicola a la derecha, pero mientras avanzaba por los 2.100 metros vi una torre construida a la izquierda. Creí que la próxima parada era realmente los 3.500 metros, pero al parecer no. Bueno, me dirigí a la torre, me estacioné cerca de la base, vi a un mutante ahí escondido en la sombra, me bajé y agarré la pistola de goma. Quise matarlo sin dificultad. Recordé haber visto a alguien usar esta arma. Según recuerdo, lo envuelve en una burbuja temporal al mutante. Al pensar en esto dije, ok, mejor traigo el hacha para no perder tiempo viniendo hasta el auto. Dejé el hacha muy adelante, luego fui por la pistola de goma. Al dar media vuelta el mutante ya se estaba acercando. Yo quise rodearlo un poco para dispararle y tener el hacha más a la mano, pero demonios, no sé qué pasó. Justo cuando hice clic, el puntero del arma no sé a dónde se fue, pero ya no estuvo al centro y fallé los dos tiros. Bueno, plan B, procedo a atacar al cuerpo. Agarré el hacha, le di unos cuantos golpes, él también respondió. No mames, al final lo maté y wow, me bajó casi hasta menos de la mitad de vida. Y ahora, bueno, tocaba subir. Antes de llegar a la cima decidí tomar un descansito y apreciar la bella vista. Vaya, este desierto está horrible. Ver este desierto solo potencia la soledad que llevo por dentro. Bueno, agarré el hacha, subí y estaba listo para pelear con algún mutante, pero vi por la ventana y no había nadie. Yo dije, qué bueno, abrí la puerta y entré. Encontré monedas, el higiénico, un pan que wow, está muy bien diseñado, más monedas, una manzana, ya tenía la barra de hambre más de la mitad. De la nada, no sé qué pasó, pero escuché un ruido bien fuerte de un motor. Yo salí desesperadamente, dije, no me roben el auto. Vi a lo lejos un vehículo desapareciendo en la carretera. Rápidamente entré, agarré el hacha, también me saqué el cinturón del pantalón y estuve latigando el piso para mostrar respeto y bajé rápidamente. Voy a perseguir a ese delincuente hasta el mismísimo infierno. Estoy dispuesto a caminar a pie 2 kilómetros si es necesario. Ahí viene el ciervo del chismoso. Qué miedo la poza en la que ha muerto este mutante, parece un zombie. Cállate. Bueno, ya que nuestro auto está a salvo, continuemos con nuestro viaje. Dejé el hacha en la parte de arriba y me subí. Empecé a conducir por el camino. Vi un letrero que parecía los Simpson, pero no, solo eran los muñecos de Roblox que eran amarillos. Ahora avancé a toda velocidad y a los 2000 buscaré un poco de comida. Encontré un carro abandonado a la derecha. Me bajé a buscar a ver si había algún objeto importante o interesante. Solo encontré un cuadro que decía datos mutantes, gas, un tipo muerto, un carro de para curarme voy a buscar un poco de comida. Nada interesante. Me subí a mi auto y seguí conduciendo. Bueno, yo conduje y conduje. Aproximadamente a los 2.600 metros avisté una estructura a la izquierda. Me acerqué y wow, parecía una iglesia. Y al costado parece que había un tipo de pastizal. Bueno, yo me estacioné cerca, ni siquiera bajé del auto y ya vi un mutante cruzando por la ventana esperándome detrás de la puerta. Me bajé, agarré el hacha y me acerqué a la casa. Abrí la puerta a medias para que el mutante no salga, agarré el hacha y empecé a golpearlo. Matar a este fue muy fácil, ya que como estaba atorado no alcanzaba a darme tantos golpes. Bueno, increíblemente logró salir, me dio unos cuantos golpes, me dejó casi a la mitad de vida, pero como yo ya le había dado varios hachazos, pues se murió rápidamente. Dejé el hacha, abrí mejor la puerta, la recogí y empecé a lootear. Encontré un caramelo, una linterna, una hamburguesa. También encontré, no sé si esto es cebolla o ajo, pero como tenía la barra de comida llena, decidí anclarla al auto. Así que salí, me dirigí al auto, pero cuando quise pegarla al maletero, por algún motivo desapareció. Bueno, entré de nuevo a la habitación, esta vez exploré el cuarto de la derecha, ahora encontré un chocolate, ahora lo pegué en la parte delantera, no quería que desaparezca de nuevo. Abrí la puerta trasera, pero no había nada. Eso sí, había un montón de neumáticos, pero hasta ahora nunca se me ha pinchado ninguna llanta. Ustedes, chicos, como pueden romper la cuarta pared, pueden escribirme en los comentarios si necesito estos neumáticos en este minuto. También encontré una banana, me dirigí al auto y la puse arriba, ya nada atrás porque se desaparecen las cosas. Por último, agarré la hacha, la pegué al auto y emprendí mi viaje. Pero cuando encendí el motor empezó a pasar algo raro. Iba muy lento. Solo podía desplazarme hacia adelante y hacia atrás, pero no a los costados, como si tuviera paredes invisibles a la derecha y a la izquierda. Miren cómo giro el timón, pero el auto no se voltea. Dije, a ver, ¿qué está pasando? Me bajé, inspeccioné todo a ver si las puertas y las ruedas estaban bien, pero no vi nada raro. Empecé a sospechar de esa maldita cebolla. Tal vez está ahí bugueando algo por abajo. Luego de inspeccionar todo y no encontrar nada raro, me volví a subir al auto, pero pasaba lo mismo. Solo avanzaba y retrocedía y no podía girar. Llegué a un
punto en el que ya ni siquiera podía retroceder. Es como si estuviese encerrado en una caja invisible. En medio de mi desesperación, quité las ruedas de los costados para ver si ese era el problema. Quité y puse la rueda de la derecha, también quité y puse la rueda de la izquierda. Cambié de posición el bidón de gasolina, es que ya no sabía qué pasaba. Luego intenté agacharme para ver si la cebolla estaba ahí, pero no veía nada. Me subí nuevamente al auto y les juro que estaba encerrado en una caja. Miren cómo me choco contra la nada. No hay ningún muro al frente y mi auto se choca. Estoy encerrado en una caja invisible. Me bajé de nuevo y dije, ¿qué está pasando? Agarré las puertas que había quitado anteriormente y las alejé más para ver si este era el problema. También quité y coloqué el fierro de atrás. Abrí y cerré la puertita de la gasolina. Otra vez agarré los neumáticos y los puse en su lugar. Cambié de posición el chocolate y la banana. Esta vez los puse al frente del auto. Me subí, encendí el auto, ya ni siquiera cerré mi puerta y seguí en lo mismo, encerrado en una caja invisible. Retrocedí todo lo que pude y a pesar que había quitado las puertas de atrás, seguía chocándome contra una pared invisible. Luego ya se me empezaron a ocurrir tonteras. Abrí y cerré varias veces la puerta de la derecha para ver si ese era el problema. E increíblemente funcionó. No sé qué desgoogleé, no sé qué desbloqueé haciendo esto, pero desapareció la pared de atrás y pude llegar a la carretera. Ya podía girar a la derecha y a la izquierda. ¡Qué milagro! Bueno, yo tenía que continuar viajando. Pasé por los pastizales, a la izquierda encontré un tractor ahí abandonado. Otra vez apareció el cartel de la derecha que decía que la parada de camiones estaba a 3.500 metros. Yo estaba ya casi llegando a los 3.000. Pasé por la tienda, pero no quería comprar nada. Seguí conduciendo en línea recta como siempre. Ya había recorrido bastante distancia sin que apareciera ninguna edificación. Luego pasó algo extremadamente misterioso. Antes de llegar al cartel de la Bloxicola me choqué con una piedra invisible. Miren, ahora que estamos viendo el video de nuevo, no había ningún objeto delante de la carretera y mi auto simplemente se tropezó. Bueno, gente, Antes de YouTube, bajarme para seguimos. inspeccionar cuál era el problema, ya veía el error. Mi auto estaba hundido. Una llanta se hubiera desinflado. Me bajé y efectivamente una llanta estaba hundida en el suelo. Presioné la F para sacarla y quitarla de nuevo, pero se fue hasta el fondo. Como no podía agarrar la rueda, lo único que se me ocurrió fue quitarla a la izquierda para tener siquiera un acceso. Pero aún así me estiraba todo lo que podía, pero no podía agarrarla. De alguna forma, No puede apreté ser la que F, mi mano se estiró y por fin pude agarrarla. el creador En su lugar. Puse de nuevo la rueda de la izquierda, pero quitar y ponerla no solucionó el problema. El carro seguía hundido, la llanta seguía reventada. Estaba que la quitaba y la ponía, la quitaba y la ponía porque no quería sé qué aceptar que se había pasó. reventado, porque no agarré una rueda antes. Es que a veces se bujea y se hunde y Voy simplemente a con quitar escribir. y ponerla pues se arregla. Ya me empecé a desesperar. Me rehusaba a ir caminando a traer una rueda. Hacia atrás imposible porque ya había recorrido cientos de metros y no encontraba nada. Así que me subí a mi auto y no importa, con la rueda pinchada tenía que avanzar. Así sea lento, pero no tenía remedio. Ni siquiera podía girar. No podía moverme de aquí. Estaba estancado. Como no se podía, yo ya me agarré la fe y dije, ay no, ¿en serio me vas a hacer caminar? Tenía solo dos alimentos, un chocolate y una banana. Me comí el chocolate para llenar ¿Qué mi se barra de escuchó? hambre. Y la banana, bueno, en la mano será. Primero intenté ir por atrás, pero recordé. Esperen. El último lugar que encontré estaba por los 2.700. Eso es 500 metros hacia atrás. En cambio, hacia adelante, a 3.500 está esa parada de buses. Entonces me di media vuelta y fui hacia adelante. ¿No ven, chicos? Por eso es muy importante leer los letreros de la derecha. Me ahorré caminar 500 metros. Bueno, igual era un largo viaje. Caminé con banana en mano. Hasta incluso cambié de idioma. Hasta que por fin la profecía era cierta. A los 3.500 metros encontré una gasolinería. Estaba re cansado. Pero ojo aquí, porque en las gasolinerías hay un loquito que tira barriles explosivos y te matan. Quise mantener mi distancia, pero uno se me acercó. No sé qué pasó, sabía pero si el ese era de creador los me barriles, habló. hasta que sacó un balón del bolsillo, prendió su fósforo. Parecía uno de esos vecinos que los llaman cuando atrapan a un ratero. Y Dios mío, me empezó a lanzar los barriles con combustible. Yo dije, ok, corre. No sé por qué en un momento la tierra empezó a temblar. Creo que era un terremoto. Me fui por el muro de atrás. Miré a mis espaldas y no me estaba siguiendo. De la nada me cayó un barril por los aires. Ese mutante podía ver a través de las paredes. Tenía super puntería. No mames, Por fin ¿el creador terminé de soy arreglar yo la o el gasolinera y me creador me encontré está con un escuchando? mutante al frente. Me empezó a seguir, pero yo quise entrar rápido a sacar mi neumático. Pero antes de entrar, Dios mío, me encontré con un es ejército suerte. de mutantes. Era imposible pelear con todos ellos. Es que Así es imposible que me haya simplemente tocado un entrar, hacha correr, agarrar un grande. neumático y de alguna forma salir. Pero Dios mío, tantas cosas y no encontraba un neumático. Yo estaba que saltaba y miraba. ¿Dónde hay un maldito neumático? ¿Cómo es posible que en una gasolinera no haya? No encontré neumático. Entonces dije, uy, no, ya vale. Intenté entrar esta puerta de hierro,
pero creo que estaba bloqueada porque mi mano no podía empujarla. También me empezaron a salir gotitas de agua, creo que era nuevamente sudor. Dios mío, ¿qué más podía salir mal? Ya estaba preparándome para morir y rendirme, hasta que de pronto paso por encima de algo y dice munición. Yo dije, oh, qué bien munición, pero no tenemos pistola. El tocino la tenía y se murió. Entonces dije, no, tiene que haber una pistola y un neumático aquí. Hay demasiadas cosas. No perdí la fe y efectivamente encontré una pistola. Luego inició la matanza. Usé todas las balas que pude para dispararles a los mutantes. Algunas balas sí, no sé a dónde se iban. Apuntaba al centro, pero la mira se iba por un costado. Medio raro eso. Al final me quedé solo con uno. Afortunadamente había un hacha aquí, así que la usé y lo maté. Bueno, había un último mutante atacado en el mostrador de aquí, pero quería matarlo. Luego, por fin agarré el neumático y en medio de todo el sol del desierto caminé hacia mi auto. Caminé. Llegué a mi auto y ¡wow! No funcionó. Intenté de todo, chicos. Incluso inició una maldita tormenta de arena, pero no importa. Yo quería solucionar el problema. Intenté todo por varios minutos. Pero como no funcionaba, dije, oh, traje otro modelo de rueda. Esta no le encaja al auto, no. ¿Qué está pasando? Hice un experimento. ¿Qué tal si le pongo una No puede ser, gente de YouTube. No sé qué está pasando. Que sí le pertenece al auto y lo mismo, hundida esta parte. Así que cualquier experto de este juego que me diga qué ha pasado, qué pasó, le dio calambre a mi auto o qué. Bueno, me quedé aquí. Si consideramos a la gasolinera como máximo punto de avance, diría que avancé 3.500 metros. Me uní a un servidor de Tesseract, pero la realidad estaba alterada. Apenas entré, apareció un mensaje del desarrollador. Hola, un recordatorio amistoso de no molestar y permanecer respetuosos. La gente trabaja duro. Bueno, chicos, miren este lugar. La verdad es que ni siquiera yo sé a dónde ir o qué hacer. Todo el mapa está completamente destruido y desordenado. La comida suspendida en el aire. Agarré hot dog y un poco de pizza. Como pueden ver, hay que tener mucho cuidado a la hora de caminar y saltar porque el lugar no es plano. Solo tenía una barra de vida y una de energía, pero no la de hambre. Pasé por una mini cocina. No sé qué está pasando. Un alimento. Como pueden ver, puedo agarrar objetos y ponerlos en otro lado. Un jugador en el chat de LOL puso Whistle, significa silba. Obviamente se refiere a otro jugador, no a mí. Salté hacia esta otra plataforma para poder avanzar. Al llegar aquí tuve que usar este otro mueble de soporte para saltar a la siguiente plataforma. Mi intención era buscar altura para ver algo, algún jugador, alguna forma de vida. No sabía si habían empleados en este modo de juego. Tampoco sabía qué pasaba de noche. Una jugadora llamada Beta creo que se puso a escribir en ruso en el chat. Luego de dar un pequeño avistamiento y no ver a nadie, salté. Pero desafortunadamente calculé mal. No sé qué está pasando y cosas raras que están pasando. El contador de muertes pasó de 0 a 1. Increíblemente me en el borde del mapa. Se podía ver un campo de fuerza azul que limitaba la zona. Esto significa que estaba a un extremo, literalmente, lo cual no me convenía porque no iba a ver a alguien. Mi plan continuaba, ahora saltaba más cuidadosamente. Esto era el real parkour. Afortunadamente los suelos no estaban tan... Ok, gente de YouTube, estamos aquí y no sé. Supongo que podríamos mejorar la cámara, la cama, porque no he visto ninguna cama. De aquí arriba. Nuevamente llegué a una zona abierta, pero no tenía acceso para pasar al otro lado. No se me ocurrió algo mejor que escribir en el chat para explorar. Chicos, ¿dónde están? Les juro que el ambiente me hizo sentir una desesperación, un vacío interno enorme al ver tanto y a la vez a nadie. Hasta que apareció una luz de esperanza. A lo lejos pude ver a una jugadora que a propósito construyó una especie de montaña para elevarse, saltar y esperar a que alguien lo vea. Sentí como si me hubiera dado una señal, como diciendo, oye, estoy aquí, ven, búscame. No sabía si ella había visto a mí, así que tenía que ir a toda velocidad. Utilicé mesas y muebles para pasar al siguiente piso. Afortunadamente el siguiente tramo del trayecto fue puro pasto, eso sí, con mucho cuidado. Me acerqué bastante, pero no sabía si había perdido la orientación.
No había rastros de él o ella, ni siquiera de la cámara incluso para mostrarse. ¿Acaso estaba yendo a la dirección equivocada? Luego escuchó el contador que anunciaba y se hizo de noche. Para mi mala suerte, porque ahora era más difícil aún encontrar a otras personas. Una jugadora llamada Opal en el chat escribió 83 Speed Errors. Es como si el juego se estuviera deformando a medida que avanza el tiempo. Mientras estaba trepando esta pared, la verdad estaba tan inclinada que ni siquiera yo creía que le estaba subiendo. Y durante un segundo, por un costado de la pantalla, un nombre. Nunca sentí tanta desesperación en este juego por encontrar a alguien. De alguna forma me abría paso, me abría camino para ayudarme de él o ella. Hasta que por fin la encontré. Era Opal y estaba subida en una escalera creada por ella. Opal escribió en el chat, esto significa casi me muero. Opal me miró. Ambos nos saludamos, yo le puse hello, ella me respondió con un hi y pude ver cómo hizo un andamio, un caminito con mesas para poder agarrar altura. No sé ustedes, pero yo siento la desesperación que tuvo esta chica por encontrar algo o alguien. Yo ya presentía que no iba a llegar al otro suelo si saltaba, así que agarré un mueble, lo puse como puente y salté. Me bajó vida, pero era la forma más fácil de hacerlo. Pude subir a su escalera, ya ni siquiera sabía si era real o no. Mientras subía, ella bajaba, escribiendo shoot I'm hungry. Bueno, shoot significa disparar, pero en inglés informal es como decir caray o rayos. Y I'm hungry significa estoy hambriento o hambrienta en su caso. Pero qué mal, qué desafortunado, porque en todo lo que voy caminando solo había visto comida cuando aparecí. No vi ni rastro más alimentos en todo el trayecto que iba a caminar. Yo la seguí, pero de paso bueno, gente de YouTube, seguimos. Bueno, vamos pero igual, este es el fin del video. Chao.